Bendiciones a todos, es para mí un placer saludarlos. Su amigo, el doctor Walter Antonio Proma González, le extiende un saludo, un abrazo. Es una bendición para nosotros poder transmitirles desde Villahermosa, Tabasco, en Abogados Cristianos. Vamos a estar dilucidando un tema crucial también en este país, como son los delitos penales. En esta ocasión estaremos abordando el tema del delito de fraude para la legislación del Estado de Tabasco. Es muy importante poner atención para aprender y distinguir y conocer la modalidad del delito de fraude. Vamos a empezar. Dice el artículo 190 del Código Penal para el Estado de Tabasco: al que engañando a alguien o aprovechándose del error en que éste se halla, se hace ilícitamente de alguna cosa o alcanza un lucro indebido en beneficio propio o de un tercero, comete el delito de fraude. Es importante traer a colación que el fraude en sí mismo, de manera per se, trae inherente en la tipicidad lo que es el engaño. Para que pueda existir el delito de fraude, según Francisco Jiménez de Azúa, en su libro de delitos penales, establece claramente la tipicidad que tienen los delitos penales, en lo cual nos dice este texto que si algún delito no cumple con los elementos típicos que debe contener, pues no existe a la vida jurídica el delito que queremos configurar. Es decir, si no existe la tipicidad exacta de la norma aplicable al caso concreto, no tendremos en sí mismo el delito por el cual queremos accionar en la vía penal. Es por eso importante que tengamos siempre en cuenta probar los elementos típicos del delito. En este caso, el delito del fraude nos establece que tiene que haber un engaño. De este lado tenemos que existen dos partes: una persona que se aprovecha de otra, que tiene el animus, tiene la intención, y no solamente la intención, sino también el dolo de engañar o de aprovecharse del error en que se halla una persona. ¿Cómo es esto?, me preguntará, doctor, ¿cómo es esto? Bueno, lo que sucede es que aquella persona que está cometiendo el ilícito, el hecho ilícito, sabe que el objeto, la mercancía, la operación que se está realizando es un engaño, o que está defectuosa y aún así está haciendo la transacción. Cuando nosotros vendemos cosas o hacemos transacciones de cosas que no sirven y sabemos que no sirven, estamos realizando el delito de fraude. Es decir, cuando nosotros queremos, en aras de beneficiarnos en nuestra economía, vender cosas y sabemos que no funcionan, que no sirven, y aún así las queremos vender, existe aquí un engaño. Y otro elemento típico que se establece en la normatividad es que se hace ilícitamente de alguna cosa. ¿Cuál es el ilícito que se hace de alguna cosa? En este caso que estoy dando el ejemplo, pues el pecunio, el erario. Es decir, tú recibes un pago, tú recibes una contraprestación por lo que estás vendiendo o por la transacción que estás haciendo. O alcanza un lucro indebido, es decir, ya sea alcanza alguna cosa o un lucro indebido. En este caso es un lucro indebido. ¿Por qué es indebido? Porque a sabiendas de que sabe que el objeto no funciona, lo está haciendo en una transacción, lo está haciendo en una compraventa. ¿Sí? En beneficio propio.
en su beneficio de la persona que lo está haciendo. Es decir, o sea, tu beneficio, si realmente tú estás haciendo esto, el pecunio, el lucro indebido que tú estás obteniendo es para tu beneficio o también para un tercero. En este caso se refiere, un ejemplo así muy vago, cuando lo haces en representación de alguien y vas a dar ese pecunio, ese lucro indebido en favor de alguien. También existe una situación que no quiero que se me escape, y es cuando dice se hace ilícitamente de alguna cosa. En este caso es en las operaciones de los terrenos o de predios, que se hacen de predios, se hacen de terrenos, personas haciendo fraudes, y en vez de recibir ¿cómo se llama? El lucro indebido, reciben alguna cosa. Hay otros que reciben otras cosas, ¿no? Puede ser una televisión, etcétera. Entonces ahí vemos cómo el artículo 190 del Código Penal para el Estado de Tabasco establece esta situación. Sin embargo, quiero subrayar y nótese lo que establece el último párrafo del artículo 190 del Código Penal para el Estado de Tabasco. Versa así: las mismas sanciones se impondrán a quien por los medios descritos en el primer párrafo cause a otro un perjuicio patrimonial indebido, aunque la gente no obtenga una cosa o un lucro para sí o para otro. Quiero aclarar que este texto que está aquí en el último párrafo, en el párrafo in fine del artículo 190 del Código Penal para el Estado de Tabasco, es un párrafo único, casi por lo que he buscado en la República Mexicana, en los códigos penales de las entidades federativas, no existe una disposición de tal forma, lo que significa que es una situación, es algo legal que estableció nuestro Congreso del Estado de Tabasco. Es decir, crea un criterio más amplio de lo que nos dice el primer párrafo, porque establece que aunque la gente no obtenga una cosa o un lucro para sí o para otro, es decir, tan solo con que cause un perjuicio a raíz del engaño o aprovechándose del error en que éste se halla, nada más con que exista un perjuicio en el patrimonio de la persona afectada, de la víctima, encontramos que se configura el delito de fraude por esta amplitud que hace el Congreso del Estado de Tabasco en nuestro artículo 190 del Código Penal para el Estado de Tabasco. Y aunque la legislación federal no lo establezca, ni las entidades de la federación lo establezcan así, tenemos que entender que bajo el principio legis regim actum, que es un principio de derecho internacional privado de la República Mexicana, nos establece claramente que la ley del lugar rige el acto. Entonces, vamos a estar no sobre lo que dice el Código Penal Federal o los códigos penales de las entidades, de las entidades federativas, sino que vamos a estar según lo que versa nuestro Código Penal para el Estado de Tabasco, que se establece en esta circunscripción que estamos los tabasqueños, los villahermosinos y todos nuestros vecinos que se encuentran aledaños como Jalpa, Comalcalco, Nacajuca, Paraíso, etc. Todos estos municipios entran en esta disposición que nos dice el artículo 190, párrafo in fine del Código Penal para el Estado de Tabasco. Y por esa razón, si nosotros observamos lo que dice los tribunales colegiados de circuito en el IUS, en el Semanario Judicial de la Federación, y lo que nos dice la Suprema Corte de Justicia, muchas de esas tesis o jurisprudencias no aplican a lo que se establece
en nuestro artículo 190 del Código Penal para el Estado de Tabasco, toda vez que esas jurisprudencias, esas tesis, esos criterios aislados, muchas veces y vamos a partir de esto, no son ni del 10º circuito y no pueden aplicarse tampoco, aunque sean precedentes obligatorios, toda vez que, si bien es cierto, ya lo han dilucidado los tribunales colegiados de los diferentes circuitos de la República Mexicana, que para que se configure el delito de fraude debe darse todos los elementos objetivos y subjetivos de esta situación que enmarca los códigos penales o el Código Penal Federal. No menos cierto es que el Código Penal Federal no tiene un párrafo infine como el que establece nuestro artículo 190 para el Código Penal para el Estado de Tabasco. Y es que el legislador tabasqueño, en una consulta una consulta jurídica que se hizo, una situación de crear derecho, tenemos que entender que el Congreso del Estado de Tabasco crea derecho. El Congreso, a través de la legislatura de los diputados, crea derecho. Y al crear derecho se sustanció claramente que puede ser que la gente no obtenga en beneficio propio una cosa o un lucro para sí o para otro, pero a veces sucede que a través de un engaño, a través de una mentira, en situaciones de transacciones, operaciones o contratos, etc., existe muchas veces ese engaño, esa ilicitud, esa forma de aprovecharse del error en que se halla la persona, y no, quizás no con el ánimo de generarse la gente para sí mismo un lucro indebido o a obtener una cosa, pero sin embargo lo que hizo fue que vulneró el patrimonio de la víctima. Es decir, lo que hizo el agente fue perjudicar a la víctima a través de ese engaño, a través de esa ilicitud. Entonces ahí nosotros estamos entendiendo algo muy claro. El Código Penal para el Estado de Tabasco es único en la República Mexicana. Hasta ahorita, como lo hemos estudiado nosotros aquí en Abogados Cristianos, nos hemos dado cuenta que el Código Penal para el Estado de Tabasco establece en algunas ocasiones preceptos únicos que ni siquiera la legislación federal, como lo es el Código Penal Federal, establece estos textos, estas legislaciones de esta forma, y es para el bien y favor de los tabasqueños. Porque imagínese usted que se aprovechen de usted y le creen un daño en su patrimonio. Puede ser en un automóvil, puede ser en su casa, puede ser en una televisión, puede ser en un refrigerador. Aunque la persona no logre un lucro indebido como tal, sino que está haciendo las cosas supuestamente bien, te hace un perjuicio en tu patrimonio. Por ejemplo, vas a componer un refrigerador, lo llevas al técnico y le pagas al técnico, o vas por la garantía, más bien vamos a hacerlo esto, vas por la garantía que tiene el refrigerador de la tienda, vas por esa garantía, y tú, como llevas tu refrigerador por tu garantía, no pagas lo que va a componer en el refrigerador. Sin embargo, al momento de componer el refrigerador, estas personas lo que hacen es poner piezas de segunda mano en el refrigerador, o piezas usadas o con herrumbre, y el refrigerador te lo entrega. Ellos saben lo que están haciendo, ellos saben que te están engañando, ellos saben que te están ocasionando un perjuicio patrimonial. Sin embargo, ellos están dispuestos a seguir con ese engaño y te entregan el refrigerador para, como dicen los tabasqueños, taparle el ojo al macho. Y con esa situación te llevas el refrigerador a tu casa, lo conectas, lo accionas, y a la semana
vuelve a descomponerse, vuelve a no funcionar. Y fíjese bien, tú llevas tu refrigerador nuevamente a que lo vuelvan a componer de acuerdo a la garantía. Sin embargo, imagínese usted que esos técnicos a usted les digan que el refrigerador usted lo descompuso por el mal manejo que usted utilizó ese refrigerador. Sin embargo, como usted no es técnico, no es especialista en refrigeración, aire acondicionado y línea blanca, usted no se dará cuenta de esto, sino que ellos siguen engañándolo a usted, y como usted se halla en el error, ¿qué error se encuentra? Usted no sabe que el refrigerador en la compostura que se le hizo tenía las piezas viejas o de medio uso o con herrumbre, y obviamente no aguantó la vida útil del refrigerador. Sin embargo, ellos saben lo que están haciendo, y a sabiendas de lo que están haciendo a usted le echan la culpabilidad, se la arrojan a usted, diciendo que usted, por ejemplo, lo deja abierto, lo deja, lo juguetea mucho en los controles de la refrigeración, etcétera. Una excusa tal para los efectos de no hacer valer la garantía. Y lo peor del caso, imagínese usted que cuando usted va a la agencia de los refrigeradores, es decir, a la tienda donde compró el refrigerador, y usted reclama por lo que hizo el técnico lanza un informe a la tienda y le dice, no le dice que fue por las piezas que se rompió, no le dice que fue culpa de ellos, que ellos ocasionaron esa descompostura del refrigerador, sino lo que ellos van a decir en dado caso es que usted lo descompuso, y hacen ese informe, porque con ese informe ellos se lavan las manos para efectos de que la tienda no les reclame a ellos, y ellos, al recibir esta situación, este informe que le da el taller de refrigeración a la tienda, con eso cierran el caso y a usted lo dejan fuera de todo, y usted ya se ocasionó un perjuicio patrimonial. Si se da cuenta usted, en este caso, el taller de refrigeración no obtuvo un lucro indebido, no obtuvo una cosa para él o para otro, sino más bien solamente ocasionó un daño patrimonial. Ahí nos damos cuenta de esta situación, que el legislador tabasqueño, pensando en pro y en favor de los tabasqueños, hace esta situación para efectos de proteger la economía y el patrimonio de las y los tabasqueños. Es decir, el legislador tabasqueño está haciendo estas reformas, está legislando para efectos de coadyuvar al patrimonio de las y los tabasqueños. Entonces nosotros nos encontramos aquí, ya cerrando el caso del refrigerador, que muchas veces puede ser que ese taller de refrigeración recibió las piezas nuevas del fabricante, sin embargo no se las puso, porque luego él toma esas piezas y las vende, etcétera. Sin embargo, eso se escapa de la luz y de la vista de la tienda y también del fabricante y de todos, y también de usted, porque usted no sabe lo que tiene el refrigerador, en este caso lo que ocasionó su daño, porque usted no sabe abrirlo, usted no va a abrir el refrigerador y va a ver todo eso. Sin embargo, si usted hace una pericial y usted denuncia por fraude a el taller de refrigeración, que es quien está engañándolo a usted, y lo está engañando también, está engañando a la tienda para no responder a la garantía. Él lanza un informe y también puede lanzar el informe también, fíjese, al fabricante, diciéndole que le colocó las piezas y que el refrigerador usted lo descompuso, que ellos no descompusieron nada, sino que usted lo descompuso por abrir y cerrar, alguna estupidez, alguna situación anómala van a decir para efectos de echarle la culpa a usted.
Por eso, usted tiene que denunciar por fraude y hacer una pericial para efectos de demostrar en esa pericial usted va a demostrar que el perito de la fiscalía, el perito técnico, el perito, el experto, va a abrir ese refrigerador o va a checar el refrigerador que está en su casa o está en el taller, porque acuérdese que lo regresó al taller y ya le dijeron que usted tenía la culpa y ahí lo dejó en el taller, porque usted se enojó y dejó el refrigerador en el taller hasta que se lo compongan y no le quieren responder. Entonces el perito se va a constituir, va a hacer una inspección, fijaciones fotográficas y ¡oh sorpresa! ¡Oh sorpresa! El perito dilucida que ciertamente las piezas que le cambiaron al refrigerador, como puede ser el evaporador, etcétera, no era nuevo, sino de segunda mano, con herrumbres o que estaba descompuesto, y que aparte hubo una mala instalación de parte del taller de refrigeración. Ahí nos damos cuenta nosotros hasta ese momento qué es lo que sucedió. Otro ejemplo que puede suceder es que tengas el refrigerador en tu casa cuando lo llevaste a componer y que le pusieron las piezas viejas y hayas pagado un técnico particular para que lo abriera y ese técnico particular te dijera a ti, ¿sabe qué, señor? A usted lo engañaron, le pusieron estas piezas viejas en su refrigerador y entonces usted va y reclama con esa situación, pero ellos siguen en su postura, ellos van a seguir en su postura o van a estar en su postura de decirle a usted que usted descompuso el refrigerador, que usted dañó el refrigerador, para efectos de emitir un informe a la tienda y al fabricante que ellos cumplieron. Por eso es necesario que usted denuncie o se querelle por el delito de fraude en esta situación. ¿Por qué es fraude? Porque hay un engaño, señor. Escúcheme bien, hay un engaño. El engaño es que usted lo lleva para componer y usted sabe que la garantía dice en el papel que se van a poner piezas del fabricante, piezas en excelente estado del fabricante. O sea, son piezas nuevas, váyase la redundancia. Y usted sabe que eso va a ser así, pero cuando le entregan el refrigerador no le dicen que colocaron piezas usadas, sino que le dicen que ya está su refrigerador, que está compuesto. Esa es la situación del fraude. Ahora bien, este ejemplo, querido oyente, querido amigo, querida amiga, aplícalo también para los automóviles, aplícalo también para las televisiones, aplícalo también para cualquier situación que pudiera ocurrirte en tu vida cotidiana. Y si tienes dudas, puedes llamarnos al número 9933 202505. Repito, 9933 202505. Estamos ubicados en la colonia centro de Villahermosa, Tabasco. Atendemos con previa cita. Por eso es necesario que marques antes para efectos de agendarte una cita y poderte atender como te mereces. Tu amigo, el doctor Walter Antonio Palma González, ha dilucidado este tema junto contigo, aprendiendo un poquito de lo jurídico, un poquito del derecho. Dios me los bendiga a todos. Un abrazo.